Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a este espacio. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Soy y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado flotando en el aire, uno que tiene a muchos preguntándose, ¿Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo egoístas? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Si eres fanático de las telenovelas turcas, de sus estrellas, o simplemente te encanta el drama detrás de cámaras, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos en todo el chisme jugoso, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos a hablar de dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de ellos? Son las estrellas de Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones a nivel internacional. La química en pantalla era innegable, tan palpable que miles de fans soñaban con que esa relación trascendiera la ficción. Y por un tiempo pareció que así sería. Los rumores de romance empezaron a volar, las apariciones juntos fuera de cámaras, las sonrisas cómplices, las interacciones en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen romance de celebridades? Pero como suele suceder en Hollywood, y en el mundo del espectáculo en general, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo, las señales de un posible distanciamiento empezaron a hacerse evidentes. Los fans notaron que las interacciones en redes disminuyeron, que ya no se les veía juntos tan a menudo. Y luego los rumores sobre la ruptura comenzaron a circular. Y aquí es donde entra la pregunta que nos trae hoy aquí, ¿fueron egoístas? ¿Qué pasó para que esa conexión, que parecía tan fuerte, se desvaneciera? Este es un tema que ha generado un mar de especulaciones y análisis, y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre ello, explorando los posibles factores que llevaron a su separación y las interpretaciones que giran en torno a si sus acciones fueron motivadas por el egoísmo. Para entender el qué pasó, primero tenemos que hablar un poco de la dinámica de su relación, o al menos de lo que se percibía públicamente. Cuando una pareja de actores, especialmente después de un éxito tan arrollador como el de Erkenci Kuş, se muestra unida, la expectativa del público es altísima. Los fans invierten emocionalmente en esa relación, y cualquier indicio de conflicto o separación puede ser devastador para ellos. Es posible que tanto Demet como Can sintieran una presión enorme por mantener una imagen pública determinada, y eso, a la larga, puede ser agotador. La cultura del fanatismo en el mundo del entretenimiento turco es particularmente intensa, y las expectativas sobre las relaciones de sus estrellas pueden ser desproporcionadas. Se espera que sean perfectos, que su amor sea eterno y que cumplan las fantasías románticas de sus seguidores. La pregunta del egoísmo es compleja. Si hablamos de egoísmo en el sentido de priorizar las necesidades propias o las de la relación sobre las expectativas externas, entonces podríamos decir que en cierto punto sí. Quizás sintieron que la relación, tal como estaba evolucionando, no era sostenible para ellos individualmente. A veces las carreras profesionales toman rumbos diferentes, las aspiraciones personales cambian, o simplemente, las personas crecen y evolucionan de maneras distintas. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, tomar decisiones que se alejan de lo que los fans esperan puede ser un acto de valentía, o como algunos lo interpretan, de egoísmo. Pensemos en ello, si la presión mediática y las expectativas de los fans se volvieron abrumadoras, si sentían que la relación estaba afectando su bienestar personal o profesional, tomar la decisión de separarse podría haber sido, desde su perspectiva, lo más sano. A veces la gente elige su propia felicidad y su paz interior, incluso si eso significa decepcionar a quienes los admiran. ¿Es eso egoísmo? ¿O es autoconciencia y autocuidado? La línea es muy fina y la interpretación depende mucho del punto de vista. En el contexto de la fama, donde la vida privada se expone al escrutinio público, egoísmo puede ser simplemente el acto de protegerse a uno mismo de la toxicidad externa y las demandas constantes. Ahora, volviendo a la pregunta específica de ¿siguen siendo egoístas? Si por egoístas nos referimos a que su relación terminó porque uno o ambos priorizó su carrera o sus propios intereses, entonces la respuesta es probablemente sí, en el sentido de que tomaron una decisión que beneficiaba su vida individual. Sin embargo, es importante recordar que no tenemos todos los detalles. La vida privada de las celebridades es por naturaleza privada.
Lo que vemos es solo una fracción de la realidad, editada y a menudo distorsionada por los medios y las redes sociales. Atribuirles egoísmo sin conocer la profundidad de sus motivos es, en sí mismo, una forma de juzgar sin empatía. Hay muchas teorías sobre qué pudo haber causado la ruptura, más allá de la presión o las diferencias. Algunos rumores apuntaban a diferencias en sus planes de carrera. Can Yaman, por ejemplo, ha expresado en varias ocasiones su deseo de incursionar en producciones internacionales, y su agenda se ha vuelto cada vez más ambiciosa, con proyectos en Italia y otros países. Su carrera ha despegado a nivel global, lo que implica una dedicación y un tiempo que podrían ser incompatibles con mantener una relación estable y demandante. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, con proyectos muy exitosos y un gran número de seguidores locales. Es natural que a medida que las carreras divergen, también lo hagan las vidas personales y las prioridades. Un actor que busca oportunidades internacionales necesita una flexibilidad y un compromiso que quizás su pareja, arraigada en otro mercado, no pueda o no quiera compartir. Otro factor que a menudo se menciona es la intensa presión de las redes sociales. Los fans, cuando están tan involucrados en la vida de sus ídolos, pueden ser muy exigentes. Cualquier pequeña inconsistencia, cualquier falta de interacción esperada, puede generar especulaciones y comentarios negativos. Si la relación se vio constantemente escrutada y criticada, es posible que eso haya minado la confianza y la tranquilidad que necesitaban como pareja. La constante vigilancia, los chip wars entre fans, las comparaciones con otras parejas, todo esto puede crear un ambiente tóxico para cualquier relación, y más aún para una que está en el ojo del huracán mediático. ¿Y quién no se sentiría agobiado bajo esa constante vigilancia? La necesidad de proteger la relación de esta invasión puede haber llevado a decisiones drásticas. También es posible que simplemente la chispa inicial, esa magia que los unió, se haya desvanecido. Las relaciones evolucionan. Lo que funciona al principio puede no funcionar más adelante. El amor, la atracción, la compatibilidad, son cosas dinámicas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que, como pareja, no tenían un futuro a largo plazo. Y esa, créanme, es una razón tan válida como cualquier otra para terminar una relación. No siempre tiene que haber un gran drama o un culpable. A veces las personas simplemente dejan de ser compatibles. La ilusión del romance perfecto en la pantalla no siempre se corresponde con la realidad de construir una vida juntos. Entonces, ¿qué pasó para que pareciera que se volvieron egoístas en su relación? Quizás la respuesta más sensata es que tomaron decisiones basadas en sus propias necesidades y aspiraciones en ese momento. En un mundo donde la imagen pública es tan crucial, es fácil para los observadores externos juzgar estas decisiones como egoístas. Pero, ¿es realmente egoísta querer ser feliz? ¿Es egoísta querer perseguir tus sueños profesionales? ¿Es egoísta querer tener una vida personal tranquila, lejos del escrutinio constante? Yo creo que no. Creo que es una cuestión de prioridades y de salud mental. En el espectáculo, donde las oportunidades son fugaces y la presión es constante, tomar decisiones que aseguren el bienestar individual y el desarrollo profesional puede ser visto como un acto necesario de autopreservación. Lo que sí es cierto es que la ruptura de la pareja de Demet Özdemir y Can Yaman dejó un hueco en los corazones de muchos fans que los veían como la pareja perfecta. El público que se había acostumbrado a verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real, se sintió un poco desilusionado. Y es natural, porque nos gusta creer en las historias de amor, especialmente cuando están protagonizadas por personas que admiramos. Los fans construyen narrativas y expectativas que a menudo van más allá de la realidad. Cuando esas expectativas no se cumplen, la decepción es palpable. Si miramos el presente, podemos ver que ambos han seguido adelante con sus carreras. Demet continúa cosechando éxitos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Su participación en proyectos de alta calidad y su conexión con su público local son innegables. Por otro lado, Can Yaman ha dado pasos agigantados hacia su internacionalización. Su presencia en producciones italianas y su creciente popularidad en Europa demuestran que sus ambiciones globales se están materializando. Cada uno ha encontrado su propio camino y aparentemente están felices en él. Y eso, al final del día, es lo más importante. El éxito individual, aunque a veces implique caminos separados, es un testimonio de su dedicación y talento.
Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Demetod Demir y Can Yaman siguen siendo egoístas? ¿Qué pasó? La respuesta es que no podemos saber con certeza qué pasó en su relación privada. Las teorías son muchas, las especulaciones abundan, pero la verdad solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos inferir es que si su relación terminó, fue probablemente porque tomaron una decisión que consideraron la mejor para sus vidas en ese momento. Y si eso implica priorizar su bienestar individual, su carrera o su felicidad, entonces quizás sí, actuaron de manera egoísta, en el sentido de priorizar sus propias necesidades. Pero, ¿es eso algo malo? No lo creo. En un mundo ideal, todos deberíamos tener la libertad de tomar decisiones que nos hagan felices, sin sentirnos juzgados por ello. El concepto de egoísmo en el contexto de las relaciones públicas es a menudo una etiqueta simplista para decisiones complejas y personales. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. La presión de ser una figura pública es inmensa, y a veces, las relaciones personales tienen que ceder ante las exigencias de las carreras o el bienestar individual. El hecho de que ya no estén juntos no significa necesariamente que uno fuera malo, o egoísta, en un sentido peyorativo. Simplemente sus caminos se separaron. Quizás la ruptura fue más una realización mutua de que sus vidas estaban tomando direcciones diferentes, y que prolongar la relación sería más perjudicial que beneficioso a largo plazo. En conclusión, mis queridos amigos, la historia de Demetod Demir y Can Yaman es un recordatorio de que la vida, tanto dentro como fuera de las pantallas, está llena de giros inesperados. La química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real, y las decisiones personales, por muy difíciles que sean, son a menudo necesarias para el crecimiento individual. La pregunta de si fueron egoístas es subjetiva y depende de cómo interpretemos el concepto de priorizar el propio bienestar. Lo que sí es innegable es que ambos han seguido adelante, construyendo sus propias trayectorias y alcanzando nuevos éxitos. La vida privada de las celebridades es un terreno delicado, y lo que parece egoísmo para el público puede ser simplemente una decisión sensata para la persona que la toma. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue egoísmo o autocuidado? ¿Qué otros factores creen que influyeron en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.